gran saludo para todos, yo soy Profe J y el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme o también conocido como MRU. El movimiento rectilíneo uniforme se define como el movimiento que realiza un cuerpo o móvil al recorrer espacios iguales en tiempos iguales. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? Primero, es un movimiento que se realiza en una sola dirección, es decir, una línea recta de forma unidimensional. Segundo, presenta una velocidad constante, es decir, que tiene una magnitud, un sentido y una dirección inalterables. Tercero, la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Cuarto, este movimiento no tiene aceleración, es decir, que la aceleración es igual a 0 metros sobre segundos elevados al cuadrado. También vamos a definir lo que es la rapidez, pues la rapidez es la distancia recorrida en cierta unidad de tiempo. Se simboliza con la letra V. Y la rapidez se puede calcular con la siguiente fórmula. Rapidez es igual a delta de x sobre delta de t, donde delta de x es la variación con respecto al desplazamiento. En pocas palabras, es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial, mientras que delta de t es la variación con respecto al tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Las unidades con las que podemos referenciar a la rapidez están dadas entre la relación de distancia y tiempo. Algunas de las unidades que utilizamos para trabajar con la rapidez son metros sobre segundos, kilómetros por horas, millas por horas y también centímetros sobre segundos, ya que estas son las más comunes en utilizar. Ahora se estudiará el comportamiento gráfico del movimiento rectilíneo uniforme. En la primera gráfica podremos notar de que hay una relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Esto significa que un cuerpo puede recorrer espacios iguales en tiempos iguales y por esa razón se prolonga una línea recta, estableciendo una relación de proporcionalidad directa. La segunda gráfica nos establece la relación entre la velocidad y el tiempo empleado. Si nos damos cuenta, a medida que pasa el tiempo, la velocidad sigue siendo la misma, es decir, que la velocidad es constante y esta se ve representada en la gráfica por una línea recta horizontal. La tercera gráfica nos muestra la relación que existe entre la aceleración y el tiempo empleado. Como podemos notar, la aceleración está sobre el eje de las X, dando a entender de que en este movimiento, mientras que el tiempo transcurre, la aceleración es cero porque no existe cambio de velocidad. Ahora resolvamos el primer ejemplo. Nos dice el siguiente enunciado. Un ciclista viaja con una velocidad constante y este ha recorrido 20 kilómetros en 120 minutos. Pregunta, ¿cuál es la rapidez con la que se mueve el ciclista? Primero hay que tener claro que las unidades con la cual está trabajando el tiempo es en minutos y para poder relacionarlo con la longitud, es decir, la distancia recorrida, está en kilómetros. La mejor forma de relacionar la distancia en kilómetros con el tiempo sería kilómetros con horas. Por esa razón vamos a convertir los 120 minutos a horas. El tiempo, delta de t, sabemos que es igual a 120 minutos. Tenemos un factor de conversión que me va a convertir de minutos a horas. Tengo que una hora equivale a 60 minutos. Minutos multiplicando y minutos dividiendo se cancela y quedaría el producto de 120 por una hora sería igual a 120 horas entre 60. Podemos cancelar este 0 y nos quedaría 12 horas dividido entre 6 y 12 entre 6 son 2 horas. Es decir, que ya tenemos 120 minutos a una equivalencia de 2 horas para el tiempo empleado por ese ciclista. Además, me están dando el segundo dato que me están diciendo de que el recorrido hecho por el ciclista hasta el momento es de 20 kilómetros. Entonces tengo que delta de x es igual a 20 kilómetros. Como me están pidiendo la velocidad, entonces podemos hacer uso de la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Además, el ejercicio
aclara que el cuerpo se está moviendo con una velocidad constante. Así, de esta manera, la velocidad es igual a delta de x sobre delta de t. ¿Qué valor tenemos para delta de x? Pues tenemos 20 kilómetros. ¿Y qué valor tenemos para delta de t? Pues tenemos 2 horas. Y al dividir 20 kilómetros entre 2 horas, tenemos un total de 10 kilómetros por horas. Y esto nos da a entender de que en cada hora se ha recorrido 10 kilómetros. Ahora resolvamos el segundo problema. Un canguro se mueve con movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad de 60 km por hora y ha recorrido una distancia de 3 kilómetros. Pregunta: ¿cuál es el tiempo empleado en recorrer la distancia anterior? Lo primero que debemos hacer en este tipo de ejercicio es identificar los datos que nos dan con respecto a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Como podemos notar, nos están brindando la velocidad 60 km por hora y además nos están diciendo que el recorrido de esa distancia ha sido de 3 kilómetros. Entonces la velocidad es igual a 60 km por hora y delta de x, que es la distancia, es igual a 3 kilómetros. Nos podemos dar cuenta que las unidades de distancia con las que trabaja la velocidad son las mismas unidades con las que trabaja delta de x. Ahora, como el ejercicio nos está pidiendo el tiempo empleado al recorrer esos 3 kilómetros, se tiene que, por el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es igual a delta de x sobre delta de t. Como debemos hallar el tiempo, hay que despejar a delta de t. Como está dividiendo, debe de quedar del otro lado multiplicando. Aplicamos el inverso multiplicativo de ambos lados y nos quedaría que velocidad por delta de t es igual a delta de x. Ahora, como queremos despejar y dejar de un solo lado de la igualdad a delta de t, velocidad está multiplicando y el inverso multiplicativo de la velocidad sería la velocidad dividiendo del otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría que delta de t es igual a delta de x sobre la velocidad. Y aquí tendremos despejada la fórmula que vamos a utilizar para calcular el tiempo empleado en esos 3 kilómetros. Reemplazando valores, tenemos que delta de x es igual a 3 kilómetros sobre la velocidad, que es 60 kilómetros por hora. Escrito de otra manera, porque la expresión de abajo tiene unidades multiplicando y dividiendo, numerador denominador, entonces sería lo mismo escribirlo como 3 kilómetros dividido entre 1 sobre 60 kilómetros, todo dividido entre hora. 3 kilómetros por hora y 1 por 60 kilómetros. 3 kilómetros por hora quedaría 3 kilómetros por hora sobre 1 por 60 kilómetros, 60 kilómetros. Kilómetro arriba multiplicando, kilómetro abajo dividiendo, se cancelan y nos quedaría entonces 3 horas entre 60. Si dividimos 3 entre 60, nos quedaría un resultado de 0,5 horas. Y a la vez podemos decir en unidades de minutos que 0,5 horas es lo mismo decir 30 minutos. En otras unidades. Nos vemos en otro video y suscríbete a mi canal. Espera, suscríbete.